En la mansión más grande de la ciudad, donde los pisos brillaban como espejos y las lámparas parecían estrellas, vivía un joven que jamás había visto la luz. Se llamaba Tomás Valverde, y era el hijo único de un multimillonario temido por todos, Héctor Valverde. Tomás nació ciego. Para muchos, eso era una tragedia, pero para su padre era una mancha que escondía con dinero, médicos y silencio. En esa casa, nadie hablaba de emociones. Nadie hablaba de dolor. Solo se hablaba de imagen. Tomás, en cambio, tenía algo que nadie podía comprar, un oído fino, un corazón sensible, y una soledad tan grande que a veces le dolía más que la ceguera. Una mañana, el sonido de una maleta arrastrándose por el pasillo lo despertó. Pasos tímidos. Respira hondo una mujer joven. Y un temblor en su voz cuando el mayordomo le dijo: «Desde hoy trabajas aquí. No hagas preguntas. Solo obedece». La nueva sirvienta se llamaba Lucía. Al principio, Tomás no la vio, pero la sintió. Su presencia no era como la de las otras empleadas, que caminaban rápido y hablaban con miedo. Lucía caminaba como si cargara un secreto en el pecho, como si cada paso le pesara. Esa misma noche, Tomás escuchó algo raro. Muy tarde, cuando la casa dormía. Un crujido suave, como una puerta abriéndose despacio. Luego, un susurro. Tomás se levantó, descalzo, guiándose por las paredes. Su corazón golpeaba fuerte. Siguió el sonido, hasta la cocina. Y ahí, Tomás escuchó algo que lo dejó helado. Lucía no estaba robando comida. No estaba hablando por teléfono. No estaba llorando, como muchas sirvientas lloraban en silencio. Lucía estaba haciendo algo que jamás debía hacer en esa casa. Y lo peor no fue lo que hacía, sino a quién se lo hacía. Tomás no podía ver, pero vio con el alma. Y en ese momento entendió que esa mujer había entrado a la mansión por una razón. Una razón que podía romperlo todo. Pero, ¿qué estaba escondiendo Lucía? ¿Y por qué Tomás, el joven ciego, sintió que esa noche estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de su vida? Tomás Valverde tenía 22 años y una vida rodeada de lujo, pero vacía por dentro. La mansión tenía 20 habitaciones, jardines enormes y una piscina que parecía un lago. Aún así, Tomás conocía solo una parte de ese mundo: el sonido. Sabía cuando su padre bajaba las escaleras por el golpe fuerte de sus zapatos. Sabía cuando los empleados estaban nerviosos por el ritmo rápido de sus pasos. Sabía cuando llovía por el canto suave de las gotas en los ventanales. Pero había algo que no sabía, y era lo que más le dolía, como era el rostro de su padre cuando lo miraba. Héctor Valverde nunca fue cariñoso. Nunca abrazó a Tomás. Nunca le dijo: «Hijo, estoy orgulloso». Para Héctor, Tomás era un proyecto fallido. Un heredero que no podía ser visto. Por eso lo escondía. Lo mantenía lejos de entrevistas, de eventos, de visitas. Le dio maestros privados, terapeutas y un piano carísimo para que se entretuviera. Pero lo que Tomás quería no era música, era amor. La madre de Tomás había muerto cuando él tenía 7 años. A partir de ese día, la casa se volvió fría. Silenciosa. Como un hospital. El único que le hablaba con honestidad era don Ernesto, el mayordomo viejo, un hombre de voz lenta y manos amables. Pero incluso él guardaba cosas. A veces, Tomás lo notaba por sus pausas largas. «Don Ernesto, ¿mi madre era feliz aquí?», preguntaba Tomás. Y el mayordomo siempre respondía lo mismo. Su madre lo amaba mucho, joven. Nada más. Nunca decía si era feliz. Nunca decía si sufría. Con el tiempo, Tomás aprendió algo duro. En esa mansión, los secretos eran más pesados que los muebles. Y entonces llegó Lucía. Una tarde, don Ernesto la llevó hasta el salón principal. «Joven Tomás, ella es Lucía. Será parte del personal desde hoy». Lucía saludó con voz suave. «Buenas tardes, señor, espero hacer bien mi trabajo». Tomás extendió la mano, buscando la suya. Lucía la tomó con cuidado. Sus dedos estaban fríos, pero temblaban. Tomás notó algo más, una respiración contenida. Como si Lucía tuviera ganas de llorar, pero se obligara a no hacerlo. «¿Estás bien?», preguntó él sin pensar. Lucía se quedó callada un segundo. «Sí, señor,
Solo estoy nerviosa. Esa noche, mientras Tomás tocaba el piano, escuchó a su padre hablar por teléfono en el pasillo. No me importa su historia, decía Héctor con voz dura. Si no trabaja, se va. Aquí nadie viene a dar lástima. Tomás dejó de tocar. ¿Hablaba de Lucía? Algo en su corazón se apretó. Porque Tomás conocía ese tono. Era el tono con el que su padre lo trataba a él. Y justo ahí, Tomás tuvo una sensación extraña, como si Lucía no hubiera llegado por casualidad. Como si la mansión la hubiera tragado por una razón oscura. Y la pregunta se quedó flotando en su mente, sin respuesta. ¿Por qué esa mujer temblaba cuando lo tocó, como si ya lo conociera? Los días pasaron y Lucía se volvió un sonido familiar en la casa. Tomás la reconocía por su forma de caminar, pasos suaves, como si no quisiera molestar a nadie. Siempre hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz tenía algo, una tristeza escondida. Tomás empezó a pedir que Lucía fuera quien le llevara el desayuno. No era capricho. Era necesidad. Con ella, Tomás sentía algo que hacía años no sentía, calma. ¿Te gusta el té o el café?, preguntó Lucía una mañana. Lo que tú elijas, respondió Tomás. Me gusta cuando alguien decide pensando en mí. Lucía se quedó en silencio. Luego dijo, casi en un susurro. Nadie debería sentirse solo, señor Tomás. Esas palabras le pegaron directo al pecho. Pero la paz duró poco. Héctor Valverde no tardó en notar que su hijo hablaba más. Que sonreía un poco. Que preguntaba por Lucía. Y eso lo molestó. Una tarde, Héctor llamó a don Ernesto a su oficina. No quiero que esa chica se acerque tanto, Tomás, ordenó. Las empleadas vienen a trabajar, no a crear historias. Don Ernesto intentó hablar. Señor, el joven Tomás se siente mejor. Héctor lo cortó. Dije que no. Esa noche, Tomás escuchó una discusión en la cocina. La voz de Héctor era fría, como siempre. ¿Crees que puedes venir aquí a jugar a la familia?, dijo él. La voz de Lucía tembló. Yo solo, estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo es limpiar, no hablar con mi hijo. Tomás apretó los puños en su habitación. Quiso salir, pero algo lo detuvo. Ese algo era el miedo. Porque Tomás podía ser rico, pero no era libre. Su padre controlaba la casa. Controlaba el aire. Controlaba hasta quién podía hablarle. Al día siguiente, Lucía llegó al cuarto de Tomás con el desayuno, pero su voz no era la misma. ¿Pasa algo?, preguntó Tomás. No, señor, dijo ella rápido. Pero Tomás escuchó un sonido raro, como cuando alguien limpia lágrimas con la manga. Tomás se levantó y caminó hacia ella. Extendió la mano, lentamente. No me mientas. Yo no veo, pero escucho todo. Lucía respiró hondo. Su padre me odia, confesó. Cree que estoy aquí por interés. Tomás sintió rabia. Mi padre odia todo lo que no controla. Lucía tragó saliva. Señor Tomás, si usted supiera. Se detuvo, como si estuviera a punto de decir algo grande. Algo peligroso. Tomás se acercó más. Dímelo. Lucía tembló. No puedo. Todavía no. Esa respuesta fue como una puerta cerrándose en la cara de Tomás. Y al mismo tiempo, fue una alarma. Porque si Lucía tenía un secreto, no era pequeño. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Escuchó la casa en silencio, hasta que, cerca de la madrugada, volvió a oírlo. La puerta de la cocina abriéndose despacio. Pasos. Y una voz, muy bajita. Lucía. Pero no estaba sola. Tomás siguió el sonido, con el corazón acelerado, hasta el pasillo oscuro. Y ahí escuchó algo que lo paralizó. Perdóname, hijo mío, susurró Lucía, llorando. Tomás se quedó helado. ¿Hijo? ¿A quién le decía hijo? Porque Tomás era el único joven en esa casa. Y en ese instante, su mundo empezó a romperse por dentro. Tomás no se movió. Se quedó detrás de la pared, conteniendo la respiración, tratando de entender si su mente le estaba jugando una mala pasada. Hijo mío. El corazón le golpeaba tan fuerte que pensó que Lucía podría escucharlo. Entonces, oyó algo más, el sonido de una silla arrastrándose, y un sollozo contenido. Lucía hablaba con alguien que no respondía.
como si hablara con un fantasma. Tomás dio un paso, luego otro, y al llegar a la cocina, sintió el olor de pan caliente, y el olor fuerte de alcohol medicinal. Eso no tenía sentido. Lucía, dijo Tomás, con voz firme. La silla se movió de golpe. Un vaso se cayó y se rompió. Señor Tomás, exclamó Lucía, asustada. ¿Qué hace aquí? Tomás se quedó quieto. Su voz salió más baja, más herida. Te escuché decir, hijo mío. Silencio. Un silencio tan pesado que parecía una piedra en el aire. Lucía respiró fuerte, como si estuviera luchando contra algo adentro. Yo, intentó decir. Tomás avanzó un poco. No me mientas. No puedo soportar otra mentira en esta casa. Lucía empezó a llorar. Yo no quería que fuera así, dijo, rota. No quería entrar por la puerta de atrás, no quería usar uniforme, pero no tenía otra forma de acercarme a ti. Tomás frunció el ceño. ¿Acercarte a mí? ¿Por qué? Lucía tembló. Porque, tragó saliva, porque yo soy tu madre. Tomás sintió que el piso desaparecía. No, susurró. Mi madre murió. Lucía soltó un llanto fuerte. Eso te dijeron. Eso te hizo creer tu padre. Tomás quedó inmóvil. Su garganta se cerró. ¿Qué estás diciendo? Lucía se limpió las lágrimas, pero seguían cayendo. Héctor me obligó a desaparecer, confesó. Cuando tú naciste ciego, él dijo que era una vergüenza. Dijo que yo había fallado. Y me culpó. Tomás no podía respirar bien. ¿Por qué? ¿Por qué no volviste? La voz de Lucía se quebró. Porque me amenazó. Me dijo que si intentaba verte, me destruiría. Me quitó todo. Me quitó tu nombre. Me quitó mi vida. Tomás apretó los puños, temblando. Entonces, ¿por qué ahora? Lucía miró hacia la puerta, nerviosa. Porque estoy enferma, susurró. Y no me queda mucho tiempo. No podía morir sin tocarte una vez más, sin pedirte perdón por haberte dejado, aunque no fue mi decisión. Tomás sintió una mezcla de rabia y dolor. Toda mi vida pensé que nadie me amaba. Gritó, sin darse cuenta. Toda mi vida creí que mi madre me abandonó. Lucía se acercó, pero no lo tocó, como si no se creyera digna. Yo te amé desde el primer día, Tomás, dijo. Cada noche, aunque lejos, yo rezaba por ti. Tomás respiraba rápido. ¿Y qué estabas haciendo aquí, cuando te escuché? Lucía tragó saliva. Estaba, hablándote como cuando eras bebé, confesó. Yo cocinaba pan, porque tú siempre calmabas tu llanto con ese olor. Don Ernesto me lo contó. Y yo solo quería imaginar que estabas conmigo. Tomás sintió que algo se abría en su pecho. Algo que había estado cerrado por años. Pero antes de que pudiera decir algo, se oyó un aplauso lento desde la puerta. Clap, clap, clap. La voz de Héctor entró como un cuchillo. ¡Qué escena tan bonita! Madre e hijo reunidos. Tomás se congeló. Lucía se quedó sin voz. Héctor estaba allí. Y venía con el rostro lleno de odio. Héctor Valverde caminó hacia la cocina sin prisa. Sus zapatos golpeaban el suelo como martillos. Cada paso decía lo mismo, yo mando aquí. Tomás se puso delante de Lucía, instintivamente. ¿La escuchaste? Preguntó Tomás, con la voz temblando. ¿Todo fue verdad? Héctor soltó una risa seca. ¿Verdad? Repitió. La verdad es que esa mujer volvió para causar problemas. Lucía lloraba en silencio. Yo no vine por dinero, dijo ella. Vine por mi hijo. Héctor la miró con desprecio. Tu hijo no existe, dijo frío. Existe mi heredero. Y mi heredero no necesita una mujer débil que lo llene de ideas. Tomás apretó la mandíbula. Ella es mi madre. Gritó. Me mentiste. Héctor se acercó tanto que Tomás sintió su perfume caro mezclado con algo amargo. Orgullo. Te mentí para protegerte, dijo Héctor. La gente destruye lo que ve débil. Yo te hice fuerte. Tomás tembló. No me hiciste fuerte. Me hiciste solo. Por un segundo, el silencio fue peligroso. Luego Héctor habló, bajito, como si lo disfrutara. Si ella se queda,
Tú pierdes todo. Tomás tragó saliva. ¿Qué significa eso? Héctor sonrió. La casa, tu cuenta, tus maestros, tus médicos, tu piano, todo lo que tienes, es mío. Tomás sintió un golpe en el pecho. Era cierto. Héctor miró a Lucía. Te vas hoy. Y si vuelves a acercarte a él, llamaré a la policía. Diré que estás extorsionando. Con mi dinero, puedo hacer que el mundo te odie. Lucía se aferró a su bolso, temblando. Tomás dio un paso hacia su padre. ¿Cómo pudiste? Dijo, casi sin voz. ¿Cómo pudiste separarme de ella? Héctor se endureció. Porque un líder no muestra debilidad. Y tú, bajó la voz, tú naciste con una. Tomás quedó helado. Pero entonces, algo cambió dentro de él. Porque por primera vez, Tomás no sintió miedo. Sintió claridad. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Tomás. Que yo no necesito ver para saber quién eres. Héctor frunció el ceño. Ah, ¿sí? Tomás respiró hondo. Eres un hombre vacío. Con dinero, sí. Con poder, sí. Pero vacío. Y por eso intentas comprar el amor. Porque no sabes darlo. Lucía sollozó, como si esas palabras fueran un milagro. Héctor levantó la mano, como si fuera a golpear la mesa. ¡Basta! Don Ernesto entró corriendo, alarmado. Señor, por favor. Héctor lo fulminó con la mirada. Tú también estás metido en esto, ¿verdad? Don Ernesto bajó la cabeza. Yo solo, pensé que el joven merecía saber la verdad. Héctor apretó los dientes. Los dos se van. Tomás sintió que el mundo se cerraba, pero no retrocedió. Entonces me voy yo también, dijo. Héctor se quedó quieto. ¿Qué dijiste? Tomás levantó el rostro, firme. Me voy con mi madre. Lucía soltó un gemido. No, Tomás, no puedes, él te quitará todo. Tomás respondió, con una calma dolorosa. Ya me quitó lo más importante hace años. Héctor dio un paso, furioso. No sobrevivirás sin mí. Tomás sonrió, triste. Tal vez. Pero al menos, viviré con verdad. Y en ese momento, la mansión, por primera vez, se sintió pequeña. Porque el poder de Héctor empezó a temblar, ante algo que no podía comprar. El amor. Tomás salió de la mansión con una mochila pequeña y la mano temblorosa buscando la de Lucía. Ella lo sostuvo fuerte, como si tuviera miedo de que el viento se lo llevara. Don Ernesto los acompañó hasta la puerta, en silencio. Antes de irse, Tomás se detuvo. Escuchó el aire. Escuchó la casa. Y escuchó a su padre, parado lejos, sin decir nada. Tomás se dio la vuelta hacia la voz de Héctor. No sé si algún día podrás entender lo que hiciste, dijo Tomás. Pero yo ya no seré tu prisionero. Héctor no respondió. Solo respiró fuerte, como si estuviera tragándose su propia furia. Lucía y Tomás caminaron hacia la calle. El frío de afuera era real, duro. No era como el aire controlado de la mansión. Pero también era libre. Los primeros días fueron difíciles. Se quedaron en un cuarto pequeño, en un barrio sencillo. No había lujos. No había silencio elegante. Había ruido, vecinos, risas de niños, olores de comida barata, y algo que Tomás no conocía, vida. Lucía trabajó en una panadería. Tomás empezó a ayudar escuchando pedidos, organizando cuentas, aprendiendo a moverse en la calle. Una tarde, Tomás entró al local y se quedó quieto. Olió pan recién hecho. Ese olor, dijo, con la voz quebrada. Es el olor que me buscaba en la oscuridad cuando era niño. Lucía lloró, pero esta vez no era un llanto de culpa. Era un llanto de encuentro. Perdóname por no estar, susurró. Tomás buscó su rostro con la mano, tocando con cuidado sus mejillas, su frente, su nariz. No podía verla, pero por fin podía conocerla. No me pidas perdón por algo que te quitaron, dijo él. Solo, quédate. Con el tiempo, algo inesperado pasó. Una carta llegó a la panadería. Era de Héctor Valverde. Lucía tembló al leerla. Tomás tomó la carta y don Ernesto la leyó en voz alta. Héctor había sufrido un derrame leve. Y, por primera vez, pedía ver a su hijo. No para ordenar.
No para controlar. Solo para hablar. Tomás se quedó en silencio. ¿Vas a ir? Preguntó Lucía, con miedo. Tomás respiró hondo. No lo sé, dijo. Porque perdonar no siempre significa volver. Esa noche, Tomás se sentó en el borde de la cama, escuchando la lluvia en la ventana pequeña. Y entendió algo que le cambió el alma. Su padre tenía todo, pero se estaba quedando solo. Y él, que había nacido sin ver, por fin estaba viendo lo que importa. Tomás miró hacia donde estaba Lucía, guiándose por su respiración. Mamá, dijo, por primera vez usando esa palabra. ¿Crees que un corazón que hizo tanto daño puede aprender a amar? Lucía no respondió rápido. Solo lo abrazó. Y en ese abrazo, Tomás sintió que la riqueza más grande del mundo no estaba en una mansión, sino en un abrazo sincero. Porque la moraleja era clara. El dinero puede comprar silencio, pero no puede comprar amor. Y quien usa el poder para separar, un día descubre que el poder no llena la soledad. Si tú estuvieras en el lugar de Tomás, ¿perdonarías a tu padre o elegirías proteger tu paz para siempre?